Bajo esas circunstancias, la acción del hecho delictivo va a recaer sobre el robo o el hurto de esos objetos detallados en esos tres numerales. Y al igual que en el artículo anterior, el sujeto activo puede ser de dos, pero pueden ser cualquiera de los dos, o cualquier persona, o en su caso, un funcionario o empleado público, ¿verdad? Que de igual manera también está tipificada ese incremento en la pena. El sujeto pasivo, pues sigue siendo el Estado, por ser el Estado el que debe de proteger esos bienes arqueológicos, ¿sí? Esos bienes arqueológicos los protege el Estado y por lo tanto el afectado directamente en esos bienes es el Estado de Guatemala. El verbo rector, no hay otro más, ¿no? Al igual que en el artículo anterior, robar o hurtar, como ustedes lo quieran, como ustedes lo quieran poner, hurtar, robar, hurtar, es lo mismo, no, el orden de los factores no altera el producto y por lo tanto el verbo rector es exactamente el mismo, ya sea que se haga por robo o por hurto, ¿no? El bien jurídico tutelado, no nos complicamos la existencia, es exactamente lo mismo una cosa con la otra, por lo tanto el bien jurídico tutelado es el patrimonio nacional, que es lo que se está buscando proteger, ¿no? Y es un delito también que su conducta es de acción. ¿Por qué? Por el hecho de que hay que hurtar o robar, o sea, hacer propio algo que no me pertenece, ¿sí? Artículo 332C. En este caso sí la cosa cambia, ¿no? Porque este artículo lo que está regulando es el tráfico de tesoros nacionales. Se impondrá prisión de 6 a 15 años y multa de 5,000 a 10,000 a quien comercializare, exportare o de cualquier modo transfiera la propiedad o la tenencia de alguno de los bienes señalados en los artículos anteriores, sin autorización estatal, ¿sí? Se impondrá la misma pena a quien comprare o de cualquier modo adquiriere bienes culturales hurtados o robados. Si la adquisición se realiza por culpa, se reducirá la pena a la mitad. Muy bien, en este caso el artículo a lo que está refiriéndose propiamente es el comercializar, el exportar o transferir, ¿no? La propiedad o la tenencia, ¿de qué artículos? De los bienes arqueológicos o de los tesoros nacionales. Quien comercialice, quien exporte, quien transfiera la propiedad o la tenencia de esos bienes podrá estar cometiendo un delito. ¿Por qué indico podrá estar cometiendo un delito? Porque para poderlo hacer, yo, si quiero hacerlo, puedo solicitar una autorización del Estado. Sí, puedo solicitar una autorización estatal. Y si me dan esa autorización, pues ya eso se convierte en legal. Lo ilegal es hacerlo sin la autorización del Estado. Si yo lo hago sin la autorización del Estado, en ese sentido, entonces estoy cometiendo el hecho delictivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo ese permiso para hacerlo. Aunado a ello, el artículo también me refiere a que si yo compro o adquiero por cualquier manera esos bienes arqueológicos o tesoros nacionales que han sido hurtados o robados, entonces también se me puede tipificar como el tráfico de tesoros nacionales, ¿no? El tráfico de tesoros, el comprarlos. Me da una disminución o un atenuante a la pena el hecho de que yo los haya comprado por culpa. ¿Y qué es comprar algo por culpa? O comprar estos bienes por culpa. Bueno, yo no sabía en principio que estos bienes arqueológicos eran hurtados o robados, o sea que los compré por negligencia, por impericia o por imprudencia, ¿verdad? Si yo logro demostrar cualquiera de esos tres factores, entonces se reduce a la mitad la condena que regula acá, que sería de 6 a 15 años, ¿verdad?
Sujeto activo. El sujeto activo, en este caso, solo se va a referir a cualquier persona, ¿sí? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, no me indica o no me hace alguna razón específica para cometer, que pueda cometer otra persona el delito. Entonces, cualquier persona que comercialice, exporte o transfiera, ¿no? Sea este persona individual, persona jurídica o funcionario público. No me hace diferencia. Cualquier persona. Al igual que el que los compra, ¿no? No importa que sea el presidente de la República, ¿no? Pero aquí, o sea, él al comprar ese tipo de artículos no hace diferenciación al hecho de que sea un sujeto activo especial. Entonces es cualquier persona. El sujeto pasivo, en este caso, sigue siendo el Estado. ¿Por qué? Por lo que les decía, ¿no? Porque es el Estado el encargado o el responsable de velar porque esos bienes arqueológicos o tesoros nacionales pues estén en resguardo o en un óptimo resguardo, ¿no? Entonces, si eso se violenta o se vulnera, entonces se tiene con ello se está afectando al Estado directamente. ¿Cuáles son los verbos rectores? Bueno, claros, ahí definidos en el artículo, ¿verdad? Comercializar, exportar, transferir, comprar o adquirir, ¿verdad? Comercializar, exportar, transferir, comprar o adquirir, ¿verdad? 5 verbos rectores claros ahí definidos. El bien jurídico tutelado, al igual que los delitos anteriores, sigue siendo el patrimonio nacional, ¿sí? Sigue siendo el patrimonio nacional por de esa cuenta ser quien se está protegiendo, ¿verdad? Y este es un delito de acción o de resultado. ¿Por qué? Porque se tiene que producir la comercialización, el exportar los bienes o transferirlos para que se pueda cometer el hecho delictivo o en su defecto adquirirlos, ¿verdad? Comprarlos. Si no los compro, no tengo ningún inconveniente con ello. El artículo 332D no me refiere a ningún tipo de acción delictiva a cometer, sino que solamente me da una extinción de la acción o de la pena. O sea, si se da esto que está regulado en este artículo 332, puede que se extinga la acción o la pena. En el caso de los delitos tipificados en este título, dice todos los delitos de ese título, ¿verdad? Del título, ¿qué? Del título, que es del capítulo 4, si no estoy mal, ¿verdad? Se extinguirá la acción o la pena si voluntariamente y sin requerimiento alguno se entrega el objeto sustraído o traficado o la totalidad de los objetos sustraídos o traficados a juez competente, quien los entregará al Ministerio de Cultura y Deportes, ¿no? Que es el Ministerio de Cultura y Deportes quien tiene a su cargo la protección de estos bienes como tal. Entonces, si yo voluntariamente y sin requerimiento alguno voy y los entrego a un juez, entonces en este caso se puede extinguir la acción o la pena, dependiendo cuál sea el delito que hubiese cometido, ¿no? Permítame un momento.
Muy bien, perdonen ahí. Continuemos. Artículo 333. Artículo 333. Tenencia de instrumentos de falsificación. Quien fabricare, introdujere al territorio nacional o retuviere en su poder cuño, sellos, marcas u otros instrumentos o útiles conocidamente destinados para cometer alguna de las falsificaciones a que se refiere este título, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Muy bien, ¿qué sucede en este artículo? Este artículo lo que está diciendo, lo que nos está refiriendo es que cualquier persona que fabrique, que trate de introducir al país o que retenga o que tenga en su poder cualquier instrumento como un cuño, que es un troquel, ¿no? O sea, cuando así como las fichas de Aquetzal, o las fichas como tal son como en relieve, ¿no? Entonces a eso se refiere el cuño, ¿verdad? O sea, lo que sirve como para la manera de la forma de la ficha. Marcas u otros instrumentos o útiles destinados para cometer cualquiera de los delitos de las falsificaciones, o sea, cualquier tipo de instrumento que me sirva para cometer el delito de los delitos establecidos en las falsificaciones, o sea, delitos de las falsificaciones de documentos, la falsificación de moneda, el tema de la falsificación de documentos privados, de certificados, de documentos como cheques y demás. Cualquier instrumento que me sirva para poder cometer ese hecho delictivo, entonces está tipificado acá que es también un delito, ¿no? Fabricar, introducir o retener. Entonces, bajo esas circunstancias, ya explicado el tipo penal, vamos a los elementos. Sujeto activo. El sujeto activo es cualquier persona, ¿no? ¿Quién establece el artículo? ¿Verdad? O sea, no me dice un sujeto activo en específico, sino quién, cualquier persona. Sujeto pasivo, pues va a ser el Estado, ¿no? Porque el Estado es el que es afectado de manera directa en la comisión del hecho delictivo. O sea, si yo tengo esos instrumentos falsos, es porque me van a servir o en algún momento los voy a utilizar o por lo menos los voy a vender o se los voy a dar a alguien para que cometa esas falsedades. Por lo tanto, estoy vulnerando en este caso vulnerando de alguna manera lo concerniente a el Estado. Verbos rectores, los verbos rectores, pues ya se los había indicado, ¿no? Falsificar, ahorita voy, falsificar, introducir o retener, ¿sí? Esos son los 3 verbos rectores. Falsificar, introducir o retener. ¿Sí, Carlos? Muchas gracias, licenciado. Mire, solo tengo una pequeña dudita. En el sujeto pasivo, además del Estado, obviamente, como usted bien lo explicó, en algún momento no podría ser también cualquier persona, en el entendido que esta persona también pudiera utilizarlas para fabricar algo falso y dárselo a otra persona para engañarlo. Efectivamente, o sea, como sujeto activo directo es el Estado, pero de manera indirecta puede ser una institución bancaria, un ejemplo, alguien que falsifique cheques, ¿verdad? Y que tenga la facilidad para poder falsificar cheques o cheques de viajero, no sé, monedas, no, o sea, puede ser una institución bancaria o puede ser cualquier persona en el entendido de que le puedan falsificar una escritura pública, un ejemplo, ¿verdad? Que tenga la facilidad de poder hacer papel sellado especial para protocolo. Entonces, bajo esas circunstancias, pues también estaría afectando el sujeto activo, en este caso, a esa persona, ¿verdad? Gracias, Carlos, ahí por la observación. Y
El verbo rector, sí, así es, Edgar. También fabricar es un verbo rector. Gracias, Nick. Bueno, entonces serían 4, ¿no? Falsificar, introducir, retener y fabricar, ¿verdad? El bien jurídico tutelado, en este caso, yo tengo una duda, ¿no? Porque si me están refiriendo a la falsificación, no es el patrimonio nacional el verbo, el bien jurídico tutelado. Por ahí vamos a corregir el material, si es, ya Richie está trabajando en un material, entonces en este artículo 333 vamos a corregir porque de acuerdo al libro que tengo de referencia, el autor acá está manejando que el bien jurídico tutelado es el patrimonio nacional, pero a mi criterio es la fe pública. ¿Quién tiene que tuviera a la mano el libro del doctor de Matabela para saber el bien jurídico tutelado que él estableció en este artículo? ¿Alguien que me lo pueda indicar? Que tenga el libro del doctor de Matabela, o nadie lo tiene. No lo tiene. Bueno, lo voy a buscar. Yo creo que tengo el libro por acá, pero lo voy a buscar cuando terminemos la clase. Lo voy a verificar. Muy bien. Y este es un delito de acciones del bien, es la fe pública, ¿sí? La fe pública. Porque ya sea, tengo que fabricar el instrumento, tengo que introducirlo, o sea, tengo que hacer esa acción, o tengo que mantener de alguna manera esos bienes, esos instrumentos de falsificación en mi poder para que se pueda dar. Muy bien, artículo 334, emisiones indebidas. ¿Quiénes? Ojo pues, ¿quiénes dirijan o administren un banco o institución que, como ocasión de sus funciones, autoricen la fabricación o emisión de moneda con ley o peso inferior a los legítimas? O bien, billetes de banco portador en cantidad superior a la autorizada o en condiciones distintas a las prescritas. Para el caso, será sancionado con prisión de 1 a 6 años e inhabilitación en su caso. Muy bien. Acá, en Guatemala, el único ente encargado realmente de la emisión de moneda nacional es el Banco de Guatemala. Es el único que dentro de sus funciones establecidos en la ley orgánica del Banco de Guatemala indica que es el único emisor de la moneda nacional, ¿sí? La ley monetaria en el artículo 3 establece la circulación ilegal, y en este caso esta ley monetaria establece que cualquier persona distinta al Banco de Guatemala, o sea, solo el Banco de Guatemala tiene la facultad para poder emitir moneda nacional. Cualquier otra institución distinta al Banco de Guatemala que haga circular billetes, monedas, vales, pagarés u otros documentos que contengan promesas de pago en efectivo al portador, a la vista o fichas, tarjetas, laminillas, planchuelas, cualquier otro objeto, será sancionado de acuerdo a lo que establece el Código Penal. ¿En dónde el Código Penal? En este artículo 334 de emisiones indebidas, ¿no? Ese artículo de la ley monetaria, el 3, nos refiere al Código Penal, que es, en este caso, al artículo 334, ¿sí? Y es emitir de alguna manera monedas o billetes, monedas o cualquier otro documento que sirva de pago, ¿verdad? Que sirva de pago.
Sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? En este caso, el sujeto activo va a ser cualquier entidad, en este caso, cualquier persona que dirija o administre un banco o una institución financiera, ¿no? Cualquier persona que dirija, o sea, en esta sí es un sujeto activo especial, porque si bien es cierto, les estoy diciendo cualquier persona, pero es cualquier persona que dirija o administre un banco o institución financiera. O sea, entonces no es como que cualquier persona, ¿verdad? Sino, o pongámosle pues para no confundirnos, el que dirija o administre un banco o institución financiera, ¿sí? El que dirija o administre un banco o institución financiera. Ese es el sujeto activo. El sujeto pasivo va a ser el Estado. ¿Por qué el Estado? Porque el Banco de Guatemala es del Estado. ¿Y a quién estaríamos afectando acá? Al Banco de Guatemala. ¿Por qué al Banco de Guatemala? Porque de acuerdo a la ley orgánica del Banco de Guatemala y a la ley monetaria, es el único que está autorizado para la emisión de moneda nacional, ¿verdad? Bajo esas circunstancias, es al Banco de Guatemala el que se estaría afectando. Entonces, al Estado, ¿no? Verbo rector, autorizar, ¿sí? Autorizar. ¿Por qué? Muchos pueden decir emitir, fabricar, ¿no? Pero acá realmente la acción que se está reprochando es el autorizar. Porque si es fabricar, entonces nos vamos a otro delito, no es otro delito. Pero si es este propiamente, entonces estamos hablando de autorizar. O sea, esta persona que tiene la potestad de dirigir o de administrar un banco o una institución financiera es la que autoriza. Por eso es que la acción a reprochar es autorizar, autorizar. El bien jurídico tutelado, en este caso sí es distinto, ¿no? Porque si bien es cierto, se están emitiendo falsamente billetes, monedas y otros documentos, lo que se está poniendo en riesgo acá es el patrimonio nacional. ¿Qué es lo que se está protegiendo con la implementación de este tipo penal? Es el patrimonio, o sea, que nadie más, aparte del Banco de Guatemala, emita moneda nacional, ¿verdad? Entonces es el Banco de Guatemala el que está emitiendo los documentos. Muy bien. Y en este caso, este delito es de acción también, ¿verdad? Porque tengo que realizar la autorización, tengo que autorizar que se emitan estos nuevos, estos billetes, monedas o demás, ¿sí? Vámonos al artículo 335. Artículo 335, usurpación de funciones. Usurpación de funciones. Ojo, pues, porque no nos vayamos a confundir con los que vienen posterior. Aquí son usurpación de funciones. ¿Quién sin título o causa legítima, sin título o, no dice y, ¿verdad? Sino o causa legítima, ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario, ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. ¿Qué sucede? En este caso, a lo que se refiere este artículo es que cualquier persona que se arrogue, o sea, que se atribuya a
ser autoridad o funcionario, ¿sí? De manera oficial, sin realmente serlo, está cometiendo un hecho delictivo. ¿Cómo así? Bueno, perfecto. Yo trabajé en el Ministerio Público, me conozco la institución al 100%, sé realmente cómo trabaja el Ministerio Público y bajo esas circunstancias aprovecho mi conocimiento para llegar a una cantina o pongámosle un restaurante donde están vendiendo bebidas alcohólicas, ¿no? Y les digo, esto es un allanamiento y vengo a hacerles allanamiento y entonces, por favor, solicito que me permitan el ingreso, y entro y hago allanamiento. Y estando adentro, yo soy auxiliar fiscal, yo soy fiscal del Ministerio Público y mire, si usted no quiere tener problemas, me va a tener que dar 100,000 quetzales, aparte que lo estoy extorsionando, ¿verdad? También me estoy arrogando una función o atribuyéndome, en este caso, una acción que solo le compete a las autoridades o a un funcionario, que son los fiscales del Ministerio Público, ¿no? Y sin causa legítima, o sea, yo no tengo ninguna causa legítima para poderlo hacer. Soy un simple ciudadano común y corriente que no tengo ninguna vinculación con el Ministerio Público y que por lo tanto no tengo por qué estarme atribuyendo esa calidad. A eso se refiere este artículo, ¿no? O no sé si ustedes vieron últimamente, estaba de moda que últimamente los médicos se están volviendo expertos en cirugías plásticas, ¿no? Las mujeres como que se les está ideando ahora pues a andarse haciendo sus arreglitos y entonces hay personas que se atribuyen la calidad de médicos para poder ganar dinero, ¿verdad? Entonces, en este caso, el atribuirse esa función, pues también puede llegar a tener complicaciones. Pero no cualquier médico, ¿no? Sino, un ejemplo, un doctor del IX. O sea, mire, yo soy médico del IX y no tenga pena, mire, el IX le va a hacer sus cirugías y demás, ¿verdad? ¿Sí, Manuel? Perdone, el funcionario del Estado tendría que ser entonces. Tiene que ser un funcionario. Por eso es que el artículo establece claramente autoridad o funcionario. Y ahorita van a ver por qué. ¿Por qué hace esa diferencia, no? Autoridad o funcionario. Muy bien. Sujeto activo, cualquier persona. ¿Sí? Cualquier persona que se atribuya la calidad. Sujeto pasivo es cualquier persona. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede ser víctima de una persona que se esté arrogando o esté usurpando una función que no le compete. Pero también va consigo el Estado, ¿no? Como sujeto activo. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijo Emanuel, en este caso, al ser un delito que va directamente, que hace una afectación directa a un funcionario o autoridad, entonces bajo esos términos también el Estado es el sujeto pasivo. Verbo rector, ejercer, nada más, solo ejercer, ¿verdad? Ejercer la función como tal. El bien jurídico tutelado, acá ya cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya es la certeza y la seguridad jurídica lo que tenemos que proteger y por lo tanto, al querer proteger la certeza y la seguridad jurídica, eso lo hacemos por medio de la fe pública. Por lo tanto, el bien jurídico tutelado es la fe pública. Y es un delito de acción por el hecho de, para yo cometer el hecho delictivo, debo de atribuirme, arrogarme esa función. Entonces yo vengo y digo, sí, públicamente yo soy fulano de tal, trabajo en tal lugar, aunque no sea así. Entonces, por eso es que es un delito de acción. Nos vamos al siguiente artículo, 336, que es el de usurpación de calidad. Ahí es distinto. El anterior era usurpación de funciones, una función de una autoridad o de un funcionario. Acá no, acá es usurpación de calidad. Entonces, quien se arrogara el título académico
o ejerciere actos que competen a profesionales sin tener el título o habilitación especial, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 50,000 a 200,000. Si el resultado... Permítame usted. Disculpen ustedes, ya regresé. Entonces, usurpación de calidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, la diferencia es que la usurpación de calidad ya no va enfocada a un funcionario o autoridad, sino ya va enfocada a un título académico, ¿sí? A un título académico o a profesionales, ¿no? Entonces, acá sí ya pega lo del doctor particular, ¿no? Entonces, en este caso, los médicos, yo vi una noticia por ahí en donde salía que un supuesto médico les estaba inyectando aceite o no sé qué era lo que les estaba inyectando a las mujeres para hacerles crecer del busto o en los glúteos, ¿verdad? Entonces, esas personas que se arrogan un título académico, pues deviene el hecho de la usurpación de calidad. Recordarán ustedes, aceite de avión, dice Carlos, recordarán ustedes cuando Alejandro Sinibaldi quería participar para presidente, que ya no le dieron chance de participar, pero quería participar para ser presidente de la República, fue, si no mal recuerdo, con este señor Valdizán, y en esa entrevista él dice que es administrador de empresas, ¿no? Y que van y preguntan en la universidad y que si no, él no se había graduado. Entonces le presentan una denuncia a él, a Alejandro Sinibaldi, no al ministro de Comunicaciones, sino a Alejandro Sinibaldi, le presentan una denuncia por usurpación de calidad porque indican que él se atribuyó la calidad de administrador de empresas cuando no tenía esa función, ¿verdad? Entonces a eso se refiere este tipo penal. Sujeto activo, cualquier persona, ¿sí? Sujeto activo, cualquier persona que se arrogue la calidad como tal. Sujeto pasivo, cualquier persona, al igual que en el artículo anterior, pero también el Estado de Guatemala, ¿no? El Estado de Guatemala puede ser afectado de manera directa en este caso. Entonces, como sujeto pasivo es cualquier persona o, en su defecto, el Estado de Guatemala. El verbo rector, acá son 3 verbos rectores: arrogar, ejercer y perjudicar. 3 verbos rectores: arrogar, ejercer o perjudicar. Arrogar, ejercer o perjudicar. 3 verbos rectores. El bien jurídico tutelado, al igual que el anterior, no nos vamos a hacer bolas, es usurpación de funciones y usurpación de calidad, va enfocado con la certeza y seguridad jurídica, uno de un funcionario público o autoridad, el otro de un título académico o de un ejercicio profesional. Entonces es la fe pública.
y es un delito de acción, ¿verdad? Es un delito de acción. Debo de públicamente hacer mención de del título que me estoy arrogando. Artículo 337. Artículo 337. Uso público de nombre supuesto. Uso público de nombre supuesto. Muy bien. Este artículo ya no lo voy a leer, solo se los voy a explicar. Por razones de tiempo, solo se los voy a explicar. Este artículo de uso público de nombre supuesto se refiere a el hecho que yo me llamo Ever Alejandro Pérez Arriaza, ¿no? Sin embargo, yo en la calle nunca me identifico como Ever Alejandro Pérez Arriaza, sino yo digo soy Pedro Juárez, ¿sí? Soy Pedro Juárez. Y soy Pedro Juárez, cometo actos delictivos, hago muchas cosas en contra de la ley y demás, pero a mí todo el mundo me conoce como Pedro Juárez. Yo allí estoy haciendo uso, ¿sí? Uso públicamente de un nombre supuesto. Estoy diciendo, miren, yo me llamo Pedro Juárez cuando realmente yo no soy Pedro Juárez, ¿sí? A eso se refiere este tipo penal, al utilizar públicamente un nombre distinto, ¿no? Un nombre distinto. Sujeto activo, cualquier persona. Cualquier persona puede ser el sujeto activo del delito. Se puede arrogar el ponerse un nombre supuesto. El sujeto pasivo es los particulares, o sea, cualquier persona también, o el Estado de Guatemala puede ser afectado. ¿Pero por qué el Estado de Guatemala puede ser afectado? Porque si el objetivo con el cual yo estoy utilizando un nombre que no es el mío, o sea, un nombre supuesto, y en este caso lo estoy utilizando para eludir la justicia, el cumplir una condena, el huir de una orden de aprehensión, entonces en este caso ya estoy afectando de manera directa al Estado porque el Estado no está haciendo, cumpliendo con esos fines que le manda la Constitución, que uno de ellos es la justicia, ¿verdad? Muy bien. El verbo rector. El verbo rector es usar, ocultar, eludir, causar o perjudicar. Usar, ocultar, eludir, causar. Repito, usar, ocultar, eludir, no hacemos ningún tipo de problema, es la certeza y la de seguridad jurídica la que buscamos proteger, por lo tanto, en este caso es la fe pública, ¿sí? La fe pública. Y es un delito de acción. ¿Por qué? Porque para poder cometer el hecho delictivo tengo que públicamente, o sea, hacerlo producir ese resultado, ¿no? Que la persona se confunda con el hecho de yo no soy Alejandro Pérez y no soy Pedro Juárez, ¿verdad? Muy bien, artículo 338. Este es distinto, allá estábamos hablando de solo el nombre, ¿no? Utilizar un nombre que no es el mío. Acá las cosas cambian, es uso ilegítimo de documento de identidad. Este artículo se refiere a la utilización de un documento que sí es legalmente emitido por la entidad que lo emite, sea este pasaporte, licencia, DPI, cual carnet de IX, cualquier documento legítimo, ¿sí? Que alguien lo utilice sabiendo que no es de él, ¿sí? Haciendo un uso ilegítimo de un documento que sí es real. A eso se refiere este artículo, ¿verdad? La utilización del documento con el objeto de eludir la justicia, con el objeto de que no lo ubiquen, con el objeto de poder ir a sacar unos electrodomésticos a Electra, cualquier tipo de uso que uno le dé a ese documento, ¿verdad? A ese documento. ¿Cuál es
sujeto activo. El sujeto activo, cualquier persona. Sin embargo, este artículo incrementa la pena si el delito es cometido por funcionario o empleado público, pero en este caso es más claro. El funcionario o empleado público del Tribunal Supremo Electoral, integrante de Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora de Votos, funcionario o empleado del Estado, de cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas, descentralizadas y no gubernamentales, independientemente de su forma de elección. O sea, si yo utilizo públicamente un documento de identidad que no es mío y soy funcionario del Tribunal Supremo, integro juntas electorales departamentales, municipales, receptoras de votos, o soy un empleado más del Estado, entonces en este caso yo me convertiría en un sujeto activo especial, ¿verdad? Sujeto activo especial. Puede ser cualquier persona o, en su defecto, el sujeto activo especial, que serían todos estos que mencioné anteriormente. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo, en este caso, va a ser cualquier persona que sea el titular del documento que se está utilizando de manera ilegítima o ilegal. Cualquier persona que sea objeto de la utilización de esos documentos, ¿verdad? Y al encontrarnos con el sujeto activo especial, pues también el Estado tendría cierto acercamiento del sujeto pasivo, ¿sí? Verbo rector, usar y ceder. Usar y ceder. Usar y ceder. El bien jurídico tutelado es la fe pública y la conducta es un delito de acción, o sea que produce un resultado. ¿Sí, Dulce? Buenas noches, Lick. Disculpe, me surge una duda. Porque dice que si la persona lo entrega, entonces, ¿quién sería el sujeto pasivo? Nada más el Estado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si como que yo prestara mi DPI para que alguien más lo usara. Lo que pasa es que ahí usted es el sujeto activo. Sí, porque aquí dice en el segundo párrafo, igual sanción se aplicará a quien cediere a otro. Exactamente. Usted sería el sujeto activo y el Estado sería el sujeto pasivo directo, ¿verdad? Ok. Gracias, Lick. Así es. Bueno. ¿Alguna otra duda? Sí, licenciado, disculpe. Dígame. Donde dice sujeto activo, dice cualquier persona. Se incrementa la pena si es empleado del Estado. Pero quiere decir que es quien da el documento. Exacto. No necesariamente el que da el documento, sino que yo, trabajador del Estado, vine y pues dejaron olvidado un documento y yo lo uso, ¿verdad? Lo uso como que fuera yo. Ah, ya. Y el pasivo es quien está haciendo uso de él. No, el pasivo es sobre quien recae el delito, que en este caso sería el Estado. Es que el activo es quien comete el delito. Ajá. En este caso, el funcionario público o la persona que utiliza de manera ilegítima un documento de identidad. Ese es el activo. Ya. Y el pasivo es el Estado. En este caso, si es el funcionario público, es el Estado por el hecho de que, por el hecho de ser un funcionario del Estado, está poniendo en riesgo, valga la redundancia, al Estado propiamente, ¿verdad? Ya, gracias. Sí, le agradezco, gracias. No hay problema. Verbo rector, usar y ceder, ¿verdad? O sea, yo como sujeto activo de uso o como sujeto activo de prestar mi DPI, mi documento, ¿no? El bien jurídico, la fe pública y la conducta, que es un delito de acción. Artículo 339. Uso indebido de uniformes e insignias. Este artículo 339 a lo que se refiere es
quien de manera ilegítima utilice un uniforme o porte una insignia que no le ha sido autorizada a portar. Por ahí en la clase anterior me hicieron relación al artículo 7 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y efectivamente la diferencia que hay entre este artículo y el artículo 7 contra la delincuencia organizada es que el de la delincuencia organizada a lo que se refiere es específicamente a las fuerzas de seguridad del Estado, o sea, Policía Nacional Civil y Ejército. En cambio, el artículo 339 es cualquier tipo de uniforme, ¿no? De bomberos, de enfermeros, de doctores, de una empresa de seguridad privada, de una empresa privada propiamente, o de cualquier otra institución del Estado, ¿no? O sea, cualquier tipo de uniforme que lo identifique como titular de una o perteneciente a una empresa y no lo es, ¿sí? Y que lo utilice para cometer algún acto, ¿verdad? O las insignias, ¿no? Esto pasa mucho en el ejército. El hecho de la utilización de insignias, ¿verdad? Yo me pongo una insignia de general y no soy todavía cabo, ¿verdad? Soy soldado raso, pero ando cargando una insignia de general. O en la policía, cargo unos charretes, creo que le dicen, no me acuerdo cómo se llaman estos que se ponen en los hombros, de comisario general y soy agente, solo agente, ¿verdad? Entonces, en este caso, a esas insignias se refieren, ¿verdad? A esas insignias. O, un ejemplo, el Colegio de Abogados da unas medallas por los 10 y 25 años y demás. Y entonces, el portar una medalla de esas sin tener la cantidad de años, eso puede ser motivo de un hecho delictivo, ¿no? Sujeto activo, cualquier persona. ¿Quién puede ser, en este caso, el sujeto activo del delito? Cualquier persona, ¿sí? El sujeto pasivo puede ser el Estado, si es una institución del Estado a la que se violenta, pueden ser las instituciones privadas, ¿no? A las que pertenezcan los uniformes o los trajes, las insignias o las condecoraciones. Entonces, el sujeto pasivo puede ser el Estado o las empresas particulares, ¿sí? El verbo rector, usar, ¿no? Solamente usar, ¿no? Usar. El bien jurídico tutelado, no nos perdemos, es el mismo que el anterior, que es la fe pública. Y este es un delito de acción, o sea, es un delito que produce un resultado. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O todos estamos tan claros como el? Claro como el agua del agua de Matitlán. Me llega. Sí, todo claro, licenciado. Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, por favor, para el día miércoles, necesito que lean los artículos del título 10 del Código Penal. Los artículos del título 10. Eso significa que van a leer del artículo 340 al artículo 358 de dedo. Del 340 al 358 de dedo. Para el día miércoles. ¿Por qué? Porque yo solo voy a tratar de explicar los delitos como que más comunes. Sin embargo, si tienen dudas con alguno en específico, entonces ya para que lo traigan, ¿verdad? En vista de que ya los leían. Del 340 al 358D. ¿Alguna duda? Y si no, ahí estaríamos. Ahí estamos, Luis.
Ahí estaríamos. ¿Cuándo voy a mandar los casos para practicar? ¿Y quién les dijo a ustedes que yo iba a mandar casos? Yo no he ofrecido nada. Yo no voy a mandar nada. Ustedes convenzan a Richie para que él les haga los laboratorios. Así practican. Vamos a ver. No es que no sé cuándo son los exámenes. Ustedes tienen idea de cuándo van a ser los exámenes. Empieza la otra semana, Lick. La otra semana, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si los mandamos el fin de semana. Voy a hablar con Richie, a ver qué dice Ricardo. Vamos a pensarlo, Lick. Me llega, esa es la actitud, así es. Lo vamos a pensar, a ver si se lo merecen o no se lo merecen. Miren, pues, 110 ahí conectados y somos 250. Qué mal. De ahí, ¿por qué perdimos? Dice, el Lick mala onda, muy yuca pone los exámenes. Ok. Gusto de saludarles. Que pasen una feliz noche. Buenas noches, Bastante. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Noches.